Parte de la actualidad hacía referencia a una información que hablaba sobre el grado tóxico o cancerígeno que pueden tener determinados alimentos, especialmente los chacinados, aquellos embutidos provenientes de carne animal, pero que bueno, que uno sabe, yo decía al principio, que tienen un altísimo contenido de grasas, que no de las buenas, sino de las saturadas, y que también un altísimo contenido de sodio y que por eso siempre hay que tenerlos hay que tomarlos con cierto cuidado. Aprovechamos que está Paula para preguntarle si efectivamente esta consideración sobre que tienen componentes cancerígenos es tan así o no. A ver, este estudio lo que está hablando es de carnes procesadas. Sí. Hay una diferencia entre una carne fresca y una carne procesada. Una carne procesada es la que tiene un agregado en su producción, digamos una carne ahumada, le agregan nitritos, le agregan sustancias para su conservación. Entonces eso sí, digamos, es riesgoso para la salud, pero como decía Sergio, mencionaba muy bien, es que depende la cantidad o la frecuencia que yo consume ese alimento. Pero pará, entonces, yo como un salame, ese salame tiene esos nitritos que en realidad ya está comprobado que son componentes consumidos en una cierta cantidad que pueden provocar o ser cancerígenos. Sí, a ver, todos los embutidos tienen un agregado de nitritos o de nitratos, que eso sí está comprobado que puede llegar a provocar cáncer. Digo, como también lo decía Sergio, es muy importante que hay otros factores predisponentes para, digamos, adquirir esta enfermedad. No es solamente eso. Lo que sí tenemos que tener en claro es que hay alimentos que tienen agregados de sustancias, que siempre lo mencionamos, que no son los frescos, que hay que tener mucha precaución de consumirlos habitualmente. Ahora, yo consumo este alimento una vez por semana, una vez cada 15 días, no va a tener ese efecto como lo puede tener si lo consumo a diario. Está muy bien. ¿Está claro? Hecha esta aclaración, nos vamos a ir a la mesa porque vamos a hablar hoy de otra cuestión que tiene que ver con la alimentación especial para los celíacos, que, insistimos, todavía estamos como acomodándonos a todas estas nuevas regulaciones, a todos estos nuevos símbolos que aparecen en los alimentos que nosotros podemos comprar y que es importante tenerlos en cuenta. Para aquel que no es celíaco, yo mencioné una lista. Y vos decís, ¿pero qué lista? ¿Qué tiene que ver la lista? Bueno, ¿de qué se trata la lista y por qué es importante, Paula, más allá de esto que vamos a repasar ahora, tenerlo en cuenta? Bueno, hay una lista, hay varias listas que están publicadas de aquellos alimentos en donde se les hizo, digamos, atravesaron una serie de requerimientos. De controles. De controles y requerimientos desde organismos, justamente el INAL o Oficina de Alimentos, donde determinan que ese alimento es libre de gluten, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque uno piensa, hay alimentos que de por sí tienen cereales y pueden tener gluten, y hay otros que en teoría no, como por ejemplo puede ser un lácteo, como digamos generalmente sucede con los lácteos, que uno dice, un lácteo tiene proteínas, pero no tiene harinas. Pero bueno, puede pasar que en la elaboración, por ejemplo, de un dulce, ¿sí? o de algún producto como es un queso, haya algún tipo de agregado, de almidones o para espesar. Entonces es muy importante de emulsionantes, esto que aparece muy seguido en la información nutricional y que nosotros no nos tienen por qué hacer pensar que esto tenga gluten y efectivamente puede tener componentes que nos hagan mal. Otra cosa también que sucede es la contaminación cruzada. Productos que de por sí no tienen gluten, pero que si en la industria hay otros productos que sí lo tienen y no hay un buen control en cuanto a, digamos, a la manipulación de esos productos, también se pueden contaminar. Hay algunos alimentos que lo mencionan en los rótulos nutricionales que dicen vestigios. Sí, por ejemplo, trazas, trazas que te pone bien de mal humor. Cuando sos celíaca y vos decís, bueno, a ver, ¿podré comer este chocolate que te morís de ganas de comerlo? Entonces lees la información nutricional porque por ahí efectivamente no tiene el símbolo, porque en general muchas cosas todavía no las tienen. Entonces vos lees la información nutricional y decís, pero dice podría contener trazas de gluten por el hecho de cómo está manufacturado. Donde pasa eso son a veces en los frutos secos, en los maníes, en los snacks,
Sí, que uno, en teoría, dice, un maní no debería tener gluten y mira y justamente dice esto. Bueno, respecto de eso, siempre hablamos de poder leer la información nutricional de los productos. Hay varios símbolos que identifican, acá teníamos que los estábamos viendo en placa, pantalla recién, son varios símbolos, sí. Varios símbolos que están identificando, ahí la tenemos. Ahí está. Entonces, eso me está hablando de que este alimento es apto para el consumo de aquel que es celíaco, pero también lo que tengo que mirar es la calidad nutricional de ese alimento. O sea, este sello que nos ponen, lo que nos está diciendo que este alimento es libre de trigo, de avena, de cebada y de centeno. Punto. Es un alimento apto para aquel que tiene la enfermedad. Pero tengo que mirar otras cosas. Digo, la calidad nutricional de un alimento no pasa solo para el celíaco que no tenga el gluten. Lo que pasa que eso está bueno que hablemos sobre esto porque yo creo que es la segunda instancia. Primero es la desesperación de poder tener algún alimento que sea libre de gluten, que años anteriores esto era realmente casi una misión imposible. Hoy se tiene en el mercado una mayor oferta y una mejor posibilidad de elegir. Por eso estamos en condiciones de prestarle mucha atención a Paula sobre aquello que nos va a decir, porque no todos los alimentos libres de gluten tienen la misma calidad nutricional. Exacto. Y lo que siempre mencionamos, ¿qué es lo más importante? Una alimentación originada de alimentos frescos. O sea que el paciente celíaco, como cualquier otro paciente que consuma alimentos frescos como leches, vegetales, frutas, va a estar libre de gluten. ¿Dónde vamos a tener, digamos, esta mirada o esta apuesta, digamos, de atención? En aquellos alimentos procesados. Claro. Procesados porque justamente la industria, digamos, saca para realzar su sabor, para que sea más esponjosa la masa, etcétera, etcétera. Y lo que vos decías. Y los médicos gastroenterólogos te miran y te dicen, pero ¿cuál es el problema de los alimentos libres de gluten? Si vos podés comer de todo, podés comer frutas, podés comer verduras y podés comer carnes y pescados. Con lo cual, tu alimentación está cubierta. Efectivamente. Y esto también será una oportunidad para no perder de cuenta esto y no caer solamente en aquellos alimentos manufacturados que obviamente tienen otras cosas que no están del todo buenas. Y cuando veamos ahora algunas comparaciones, les va a llamar la atención porque nosotros hemos tenido, en otros programas hemos mencionado, digamos, los alimentos procesados y que no solamente son dañinos para el paciente que es celíaco, sino también para la población en general. Digo, cuando un alimento es procesado, no tiene o puede correr el riesgo de no tener tan buena calidad nutricional que un alimento fresco. Perfecto. ¿Sí? Ahora vamos a ir con estos cuadros comparativos repasando los alimentos o los productos para celíacos y los no. Pero aprovecho para preguntarte, porque hay de alguna manera una tendencia a que la gente empiece a descartar las harinas o el gluten de su dieta, siendo o no celíacos, porque lo consideran más sano. Pero lo genial de todo esto, y por eso es importante hacer esta comparación, que si vos no te comes un budín del normal, pero te comes un budín libre de gluten, por ahí, digamos, lo que te hacía mal en el otro te sigue haciendo mal en este. Sí, aparte que no tenga gluten no significa que no tenga calorías. Y no tiene gluten, pero tiene otro tipo de harinas, o sea que los hidratos de carbono están igual. Están igual. Sí, entonces, si yo creo que consumir un producto libre de gluten es que no tenga harinas, es falaz, es mentira. Exacto, tienen harina de arroz. Exacto, así que desmitificar esto de que yo puedo utilizar una dieta libre de gluten para bajar de peso. Digo, para bajar de peso tengo que disminuir calorías y hay productos que tienen igual o similar calorías un producto apto para celíacos de aquel tradicional. Fenómeno. ¿Sí? Está bien. Y justo acá en la mesa tenemos varios productos que son hidratos de carbono, obviamente todos manufacturados, galletitas, alfajores, bueno, galletitas saladas, grisines. Esto se ha ampliado enormemente. Hoy podés encontrar, les queremos decir todavía a la industria alimenticia que el sabor nos los están debiendo. Porque todo tiene como medio un mismo gusto. Sí. Igual lo celebramos y está buenísimo que exista toda esta oferta. Insisto, yo hago una cosa en casa que digo, no compro demasiado de lo manufacturado
porque no llego, como digo, porque bueno, a mí me toca ser la mamá, entonces cuando me toca comprar mis cosas es como que ya estoy rendida y no quiero, porque definitivamente cuando no lo tenés, no lo comés. Es lo que siempre dice Sergio con la educación de los chicos. Si no está disponible, los chicos eligen otra cosa. Entonces, digo, ya que es más engorroso, obviamente, si hay un niño celíaco, querrá alguna vez comer una galletita o tener un pan, o eso, por supuesto, o un cereal, pero no necesariamente hay que consumir todo esto siempre. No, y una cosa interesante e importante a mencionar es que a veces los pacientes celíacos son pacientes diabéticos también, entonces toda la industria alimentaria, sobre todo lo que es productos elaborados, también tienen agregados de azúcar. Claro. O sea, son sin gluten, pero tienen agregados de azúcar. O para aquellos pacientes que tienen un colesterol alto, que lo puede tener cualquiera, pero el celíaco también, hay productos, como vos mencionabas, que para elaborarlos y que para que tengan mejor consistencia, tienen un agregado de grasa, entonces hay que prestar precaución con eso. Hay que entender que justamente los productos sin gluten no tienen este aglutinante que lo que hace es unir la masa y espesarla. Entonces se hace, exactamente, se desarma, es más compleja para elaborar. Y algo interesante es, vuelvo a lo mismo, al procesar, digamos, a elaborar los alimentos en casa, que quizás lleve un poco más de trabajo, pero las harinas o las mezclas de harinas para repostería o la mezcla de harinas para alimentos salados son ahí están, las tenés enfrente de justo. mucha mejor calidad que el alimento, digamos, ya procesado. Entonces, que sería la elaboración propia, exacto, ¿no? Es como en casa, en vez de usar una harina de trigo, uso una harina mezcla y estoy, digamos, mejorando esa calidad porque no tiene agregado de esto que... Ahora, la pregunta del millón. ¿Esa harina de arroz de mandioca que nosotros utilizamos siendo celíacos es más sana que la harina de trigo, de cebada, de centeno? No, no. A ver, acá hay un tema que vos lo mencionabas que tiene que ver con la intolerancia al gluten. Digo, el trigo está siendo como muy agresivo para la mucosa intestinal. Esto tiene que ver con, digamos, los pesticidas y todo lo que se utiliza digamos, en esto de la cosecha y la siembra. Entonces, lo que está pasando es que la harina de trigo está trayendo como intolerancias a la población en general, y esto que se decía que algunos pacientes que tienen distensión abdominal o, digamos, realmente eliminan el trigo y son mejor toleradas. Claro. Pero bueno, son intolerantes al gluten, no son celíacos, o sea, esa intolerancia no despierta, digamos, una respuesta antigénica y digamos, anticuerpos circulando como pasa en el celíaco, pero puede pasar que lo toleren mejor. A ver, una aclaración respecto a las famosas galletas de arroz, que ya hoy es popularmente conocido de que las galletas de arroz, porque están hechas de arroz, los celíacos las pueden consumir. No todas aquellas galletas de arroz que dicen galletas de arroz en el mercado son aptas para celíacos. Exacto. ¿Por qué? Porque hay algunas que tienen una combinación de arroz y de trigo y nosotros lo desconocemos y pensamos que por el hecho de que digan de arroz ya está. Así que de verdad prestar muchísima atención en este símbolo, sí, que es lo que a mí me va a determinar si efectivamente lo puedo o no consumir. Vamos ahora con las placas a poder comparar un alimento frente a otro. Bueno, fíjense acá tenemos los fideos secos, fideos sí, secos, aptos para celíacos. Fíjense los hidratos de carbono, las proteínas, 0 de grasas, comparados con unos fideos tradicionales. Hay muy poca diferencia calórica entre una y otra. Y también ninguno de los dos contiene grasa, por ejemplo. Entonces, si yo consumo un fideo apto para celíaco y uno tradicional, no estamos hablando de ninguna diferencia. Con respecto a las masas, por ejemplo, acá tenemos una masa de tarta apta para celíacos. Fíjense la proporción de grasa que tiene la tarta apta para celíacos respecto de la tradicional. O sea, acá estamos observando que tiene menos porcentaje de grasa. Pero tiene un poco más de colesterol, ¿sí? O sea, tiene que ver con el tipo de grasa. Claro. O sea, ¿está bien? Tiene menos grasa, pero tiene más grasa de la mala. Exacto. Está bien. Pasamos a la siguiente. Pan. Esto que yo te decía, sumamente importante hacer el pan con la mezcla de harinas que tenemos. Fíjense las diferencias que tenemos entre un pan apto para celíaco y el francés común. Lo habíamos mencionado antes, el francés común es el que menos grasa contiene, pero la realidad es que por cada 100 gramos, 5,8 de grasa es poco, ¿sí? Y
Lo que sí quiero mencionar acá es para darle el sabor, esto que vos también decías, le agregan sodio. Ojo, porque van a ver que varios productos tienen mayor cantidad de sodio, el apto para celíaco con respecto al tradicional. Fenómeno. Acá fíjense el pan para hamburguesa. Así, acá sí claramente el pan para hamburguesa apto para celíaco tiene más porcentaje de grasa respecto del tradicional. Está bien. Sigamos o sea a que la hasta otra. ahora todos los productos aptos para celíacos tienen mayor contenido de grasa en general que normal. Acá tenemos las fajitas. Fíjense, fajitas aptas para celíacos. Acá sí hay una diferencia respecto de la tradicional que tiene menos porcentaje de grasa. ¿Pero por qué? Porque la de aptos para celíacos está hecha de maíz y la otra está hecha de harina de trigo. Sí, no, pero la grasa es por el tipo de grasa que le adicionan. Lo que pasa en la industria, Dolores, es que la realidad es que algunos productos para celíacos seleccionan mucho mejor la grasa. Van a ver que hay varios productos para celíacos que tienen 0% grasa, que no usan grasas trans. Entonces esta confusión de utilizar alimentos para celíacos para bajar de peso viene quizás de acá. Okay. O sea, hay que tener claro que hay algunas diferencias. Y fíjense, las fajitas, en el caso para aptos para celíacos, tiene menor sodio que la tradicional. Mira. Es una buena opción. Copos de maíz. La gran diferencia es que los copos de maíz para los celíacos tienen más sodio, mucho más sodio. La siguiente. El alfajor de chocolate, fíjense. Esto sí es como un premio. Porque y no estamos hablando de alfajor de arroz. Hay como copitos de dulce de leche bañados en chocolate, los alfajores de chocolate y no del alfajor de arroz, como dice Paula, que tienen bastante menos calorías. A ver. Bueno, el alfajor de chocolate, acá sí, fíjense, tienen menos calorías, tienen menos grasa. ¿Sí? Estamos hablando del alfajor no de arroz, el alfajor que es del bañado. El que tenemos acá. Exacto. ¿Sí? Y menos cantidad de sodio, así que es una buena opción respecto a un tradicional. Y las obleas, la famosa oblea que hay digamos, apta para celíacos, tiene menos cantidad de grasa que el tradicional, pero que tenemos acá un poquito más de sodio. Entonces, aquel celíaco hipertenso tendrá que tener muchísimo cuidado en aquellos alimentos manufacturados que consume, como decía Paula. Tenemos que hacer la última pausa, ya estamos de vuelta. Gracias.